buenas tardes. Entonces, no sé si ya pueden, Verónica, bueno, profesor, a todos los asistentes, ya vamos a dar inicio. Muy buenas tardes a todos aquellos que nos acompañan hoy. Mi nombre es René Quisbert Aguilar, secretario ejecutivo del Centro de Estudiantes de la Carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia. Hoy, viernes 13 de noviembre de 2020, nos encontramos reunidos para tener un encuentro muy ameno, muy grato, con lo que es, bueno, uno de los grandes exponentes de lo que es dentro de lo que es la historiografía, recordando que la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés es una de las, bueno, es una de las primeras, bueno, es la primera carrera de Historia en Bolivia. También es reconocida, también la única reconocida por el CV y por el sistema de universidades de Bolivia. En ese sentido, se ha ido desarrollando actividades a lo largo de todo este tiempo, actividades también de disfrute académico, cultural y deportivo. En este tiempo de pandemia que ha llegado a golpear muy duro a lo que es, bueno, muy duro a nivel general, a nivel global, y que nos ha llegado a afectar. Nosotros hemos continuado, nos hemos ido acoplando a lo que son las nuevas exigencias, los nuevos métodos también para generar canales de interacción y no parar, ¿no? Dar una continuidad a lo que son las actividades en la carrera de Historia. Y en ese sentido, desde los estudiantes de la carrera de Historia, surgió una necesidad y es contactar con aquellos historiadores que estudiamos en aula. Uno de ellos hoy en día nos va a acompañar y siempre, bueno, siempre le voy a estar agradecido porque gracias a su interés, gracias a su apoyo, como ya lo van a ir notando, es que podamos contar y establecer un lazo entre Bolivia e Italia. De eso siempre vamos a estar muy contentos, muy agradecidos. Y bueno, hoy, viernes 13 de noviembre, vamos a empezar con lo que es la conferencia magistral con el profesor Giovanni Levi, que, bueno, nos honra. Un saludo enorme. ¿Por qué? Porque hemos logrado establecer un contacto muy efectivo y al igual que todo, y a nombre de los estudiantes, también, bueno, en parte de toda la comunidad que está en la Facultad de Humanidades, siempre agradecerle porque es difícil explicar esto también, esta seguidilla de conferencias que se han ido dando, porque podemos hablar y dialogar en lo más posible con las personas que estudiamos desde que estamos en primer año, ¿no? Y eso también es algo a destacar y es algo que nos gusta bastante, ¿no? Entonces, bueno, hoy nuestra moderadora que nos va a acompañar dentro de lo que va a ser esta conferencia es la universitaria Verónica Salomé Colque Jiménez. Ella es la delegada por la carrera de Historia en el Honorable Consejo Facultativo de la Universidad Mayor de San Andrés. Posteriormente nos va a acompañar lo que es el profesor Giovanni Levi. Hoy tenemos una concurrencia también que nos acompaña dentro de la sala de Zoom. Vamos a empezar con lo que es la transmisión en la transmisión en nuestros grupos oficiales, entonces también nos van a poder seguir desde esa parte. Entonces, bueno, sin más que agregar, sin más que decir, bueno, podemos dar inicio a esta conferencia magistral. Los voy a dejar con lo que es, bueno, nuestra compañera moderadora Verónica Salomé Colque Jiménez, quien también va a dar lo que son las pautas y la conducción con el profesor Giovanni Levi. Muchas gracias. Muchas gracias, René, por esa introducción. En principio quiero mandar un gran saludo a toda la audiencia virtual que nos están acompañando en esta tarde. Voy a nombrar a los países que se han sumado a esta significativa experiencia que va a ser dictada por el profesor Giovanni Levi. Tenemos compañeros que nos están acompañando desde México, Colombia, Perú, Argentina, Guatemala, Brasil. Imaginamos que también se van a ir sumando muchos más, entonces bienvenidos a cada uno de ellos. El día de hoy, siguiendo con el ciclo, si vale el término, de conferencias magistrales, tenemos a un importante
maestro, un profesor que nos va sin duda a compartir lo que ha sido el recorrido, ¿no? Quizá no sé si vamos a descender quizá a una propia microhistoria personal, pero en este caso nos va a permitir conocer lo que son los aportes en torno a la corriente de la microhistoria. Tenemos en esta ocasión al profesor Giovanni Levi. Permítanme compartir un poco de su vida, de su biografía en realidad. Giovanni Levi nació el 29 de abril de 1939 en Milán. Es miembro de una familia judía. Su padre, Ricardo Levi, fue militante del grupo antifascista Giustizia y Libertad durante la Segunda Guerra Mundial, lo que influyó en la conceptualización que haría del futuro historiador. También influenciado por la militancia de su tío Carlo Levi, autor del relato clásico Cristo se paró en Eboli. Es historiador italiano. Junto con Carlo Ginzburg, es considerado como fundador y padre de la microhistoria italiana. La microhistoria se constituye en un importante y significativo aporte teórico práctico dentro de los estudios históricos a partir de la revolución cultural de la década de los 60, con precisión 68. Ejerció como profesor de historia moderna en las universidades de Turín o de Viterbo, y actualmente en la Ca' Foscari de Venecia. Es codirector de investigaciones en el programa de doctorado en estudios sobre Europa, el mundo mediterráneo y su difusión atlántica, y profesor de máster y doctorado en historia de América Latina en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. Ha dirigido la conocida revista Quaderni Storici, entre otras labores editoriales. Asimismo, es colaborador de la Asociación Merifor, Mediterráneo, Ricerca y Formazione, y miembro del Consejo Directivo de IDEAS, Centro Interdepartamental para el Análisis de la Interazioni Dinamiche tra Economía, Ambiente y Società. Tiene varias publicaciones, entre ellas vamos a resaltar lo que es La herencia inmaterial, 1990, luego Centro e Periferia di uno Stato Assoluto, de 1985, dirección junto a Jean-Claude Smith, de la historia de Giovanni Bari, 1994, Historia de los jóvenes, 1996, sobre microhistoria en Peterburg, en formas de hacer historia, un texto sin duda por muchos conocido, que es de 1994. Asimismo tenemos Innovación Técnica y Resistencia Cotidiana, en Maisnel Piemonte. Está dentro del cuaderno de Historici, 1979. Luego, Un problema de escala, de 1981. Y la revista Microhistoria, que se publicó en Turín desde 1981 hasta 1991. Microhistoria, que se publicó en un trabajo realizado en la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, en 2019. Y bueno, con estas palabras, antes de darle el tiempo requerido a nuestro profesor Giovanni Levi, simplemente permítanme recordarles que por favor mantengan apagados sus micrófonos, que si tienen preguntas pueden irlas haciendo en la sección de comentarios en Facebook Live, y de ahí las vamos a traspasar para nuestro apreciado profesor. Nuevamente, mil gracias, profesor Giovanni Levi, por acompañarnos en esta tarde. El micrófono es suyo. Muchas gracias. Este es mi segundo viaje en Bolivia, pero este es un viaje virtual, no es un verdadero viaje. Desafortunadamente, porque yo quería visitar bien Bolivia, y lo haré próximamente cuando venceremos sobre el COVID, sobre el virus. Es un honor hablar a la Universidad de
Mayor de Sant Andrés, que es una universidad, de lo que me han dicho, de gran prestigio y que tiene una carrera de historia, la primera carrera de historia de Bolivia específica. Yo hablaré de varias cosas, pero contestando a preguntas que usted, Verónica, va a hacerme y yo desarrollo según vuestras preguntas mi charla. Así devuelvo mi palabra a usted y espero sus preguntas. Bueno, lo que habíamos planificado en este caso era lo siguiente, la conferencia titula Microhistoria e Historia Global. No sé si le parece la siguiente dinámica. Usted comparte lo que ha sido este trabajo, que sin duda me parece interesante desde el título mismo. Para ello va a tener como 45 a 1 hora para que lo pueda explayar. En función a ello van a empezar a surgir de pronto preguntas del público que nos están viendo y yo se lo voy a transmitir. Claro que también tenemos acá tenemos unas 3 preguntas, pero quizá quedarían para la parte final. No sé si está de acuerdo con esta dinámica. Hay el problema de apagar el micrófono, abrir el micrófono. Pero sí, yo creo que imagino que su primera pregunta es sobre microhistoria y así empezaré por explicar qué se entiende por microhistoria. No es una teoría, es un método, no tiene la pretensión. Pero, por ser claro, yo prefiero salir de una definición de historia, de la historia como ciencia. La historia debe ser, muchas veces no es, pero debe ser una ciencia de preguntas generales y de contestaciones locales, localizadas, no locales en el sentido que se habla siempre de un lugar pequeño o de otras cosas así, no, de una situación localizada, porque nosotros trabajamos sobre los archivos, y los archivos, por definición, son localizados. Ahora, ciencia de las preguntas generales y de las contestaciones localizadas. Ahora explico estas 3 palabras. Ciencia. ¿Por qué ciencia? Ciencia porque es una investigación sobre la realidad, pero con 2 o más condiciones. Buscamos la verdad, pero sabemos que la verdad siempre es una verdad parcial. No podemos decir todo el decible sobre Felipe II. Debemos buscar de acercarnos a comprender Felipe II al infinito. Los historiadores, por definición, escriben siempre el mismo libro en el sentido de 50 libros sobre Felipe II cada año, pero no es porque 49 son estúpidos y 1 es inteligente, ma porque cada uno de los historiadores que trabaja sobre Felipe II busca de acercarse a la realidad infinita, se puede decir, de Felipe II, de acercarse a la explicación, a la interpretación de Felipe II, sabiendo que esto no es la realidad de Felipe II, es un acercamiento a una realidad que supera siempre la posibilidad, que no es exhaurible. Esto es normal en las ciencias, es normal en el sentido que también, por ejemplo, los físicos no es que dicen la derniera palabra definitiva sobre el globo, sobre el mundo, sobre el universo. Ellos trabajan siempre sobre verdades parciales, acercándose a una verdad de la comprensión del universo siempre insuficiente, siempre parcial. Somos por eso una ciencia de verdades parciales. Esto es una de las cosas maravillosas de las ciencias. Las ciencias siempre trabajan porque saben que
hay siempre otras cosas de ver, de entender, de comprender, por acercarse al infinito, a una realidad que es siempre más grande que nuestras capacidades de explicación. Así nosotros trabajamos de verdades parciales, pero de verdad. No es que todas las opiniones tienen el mismo valor, no somos relativistas. Sabemos que trabajamos sobre algo que es siempre incompleto, pero no mentiroso. Verdad. Esta es la primera palabra. Preguntas generales. ¿Qué es una pregunta general? Es la idea que nosotros no podemos generalizar la realidad, nuestras ideas sobre la realidad, porque la realidad siempre es más compleja. Cada situación produce contestaciones a una pregunta general diferente. Hago un ejemplo no histórico. Freud dice, una buena pregunta general, el complejo de Edipo. Pero nosotros sabemos que cada uno tiene su complejo de Edipo, su lucha con su propio complejo de Edipo. Esto es una evidencia de una pregunta general, una buena pregunta general, pero un abanico infinito de contestaciones, de localizaciones, se puede decir, del complejo de Edipo en cada uno de las personas del mundo. En este sentido, es una ciencia de las preguntas generales. ¿Y por qué de la verdad localizada? Porque las verdades localizadas son lo que los historiadores buscan de poner juntos. No hay ninguna cosa que sea definitivamente valiosa por todas las situaciones. Nosotros trabajamos sobre diferencias. Ahora, por ejemplo, no podemos decir, no sé, que el fascismo puede ser una buena pregunta general, pero hay muchos fascismos diferentes. El trabajo, como decía Marc Bloch, el trabajo de los historiadores es un trabajo sobre estos problemas, sobre la variedad posible de los fascismos. No podemos generalizar, podemos hacernos una pregunta general, pero sabemos que nuestro trabajo es identificar diferencias. Esto es la definición, se puede decir, de historia, no de microhistoria. Pero yo creo que en general muchos historiadores hacen el contrario, hacen ejemplos que producen una generalización. Pero el papel del historiador es preservar el general, pero también preservar la localización, la particularidad de cada situación, de cada luego, de cada persona, de cada situación, etcétera, etcétera. Esto es el gran problema de la historiografía, se puede decir. Muchas veces, demasiadas veces, los historiadores piensan que los ejemplos producen el general, sirven a generalizar. Verdad, la historiografía debe hacer el contrario. Nosotros debemos producir preguntas generales, hacer una cosa generativa de las contestaciones particulares, localizadas particulares. Puedo decir dos palabras sobre esto. Hay un gran debate sobre esto, la relación entre general y particular. Pueden coordinarse, la suma de muchos particulares produce el general, o el general produce la comprensión de los particulares. La contestación es no.
verdad, por ejemplo, Krakauer escribe exactamente esto. Hay historias que buscan generalizaciones, en general pobres, y hay alguien que leyendo particulares producen preguntas generales, pero preservan el particular. Y por Krakauer, por ejemplo, son cosas, el general y el particular, que marchan paralelos, pero no se pueden sobreponer jamás. Siempre hacen una función diferente. En general, las generalizaciones son muy peligrosas. Por ejemplo, no se puede decir Hitler es como Stalin, como muchas veces hoy se dice. No, hay el problema, el papel de los historiadores es la diferencia entre dos malos, etc. Pero las diferencias nos interesan, no la identificación, como si fuera una cosa generalizable. Son preguntas generales, pero contestaciones, respuestas particulares de cada situación. Es lo que decía, que decía Marc Bloch del comparatismo. Nosotros hacemos comparaciones no por buscar semejanzas, por buscar diferencias entre las cosas. Espero que esto sea claro. Pero hay un antropólogo muy famoso, muerto, que se llama Frédéric Barthes, que decía, formulaba esta temática en una manera evidente. Decía, nosotros producimos modelos, preguntas generales, modelos que producen un abanico de contestaciones diferentes, muchas veces contradictorias, muchas veces absolutamente diferentes, pero porque nosotros buscamos de preservar el particular. Esto implica ¿qué cosa para nosotros? Para nosotros, microhistoriadores, es la necesidad de mirar los particulares por buscar preguntas generales y no por un interés sobre algo de muy específico. El interés sirve como el lugar donde nosotros buscamos preguntas generales y leemos un problema localizado con el microscopio. El microscopio nos sugiere preguntas generales, sugiere una lectura diferente de la realidad. Hago un ejemplo. Yo he escrito un libro en el cual me ocupo de un exorcista en un pequeño pueblo. Esto es una cosa que aparentemente no puede interesar a ninguno, porque es un exorcista estúpido. El pueblo tiene 300 campesinos bastante ignorantes y el tema que así parece de ningún interés. Un pueblito en Italia del siglo XVII que todavía ha tenido 12 traducciones, en chino, en ruso, en alemán, en inglés, en portugués, en español, en finlandés, etcétera, etcétera. ¿Por qué un pueblito sin interés verdaderamente y un exorcista estúpido pueden interesar tanta gente? Porque sugieren preguntas generales. En este sentido es importante saber que la microhistoria no es estudiar cosas pequeñas. Mi estudio es una exasperación, una cosa aparentemente sin ningún interés que produce preguntas generales que darán contestaciones diferentes. Por ejemplo, estudio cómo funciona el mercado, cómo se crea un mercado de la tierra y sugiero que la pregunta general es: el precio es formado de la relación entre compradores y vendedores.
la relación social. Esto produce un mercado especializado, que en otras situaciones puede ser completamente diferente, pero es una buena pregunta, relación comprador-vendedor, como una pregunta que tendrá un abanico de posibilidades. Es una buena pregunta, pero no la solución de mi pueblo, en este mi pueblo, es una de las tantas soluciones posibles. Ahora, microscopio, no microcosas. Por ejemplo, Pietro Redondi, en un libro que nosotros publicamos en nuestra colección de microhistorias, trabajó sobre Galileo Galilei, un libro que se llama Galilei herético, porque es un gran personaje, pero lo que le había interesado particularmente era una correspondencia sobre Galileo entre cardinales, que explicaban que el problema, esto es demasiado largo, el problema de que los cardinales no querían de Galileo Galilei no era el problema que juzgaban absolutamente absurdo, que la Tierra giraba en torno al Sol y no viceversa. Esto es tan estúpido, decían los cardinales, que no es el verdadero problema. El verdadero problema es que Galilei era atomista y ahora, en este sentido, no permitía la Eucaristía. La Eucaristía implicaba la substancia de Aristóteles. Todas las cosas vienen de la misma substancia. Esto permite el milagro eucarístico. Mas si cada cosa tiene su átomo diferente de los otros, el milagro eucarístico no es posible, porque son dos cosas diferentes. El atomismo de Parménides, especialmente de Galilei, era peligroso. O Carlo Ginzburg ha escrito un libro sobre un cuadro de Piero della Francesca. Hago estos ejemplos por decir que la microhistoria es mirar algo col microscopio por ver cosa non aparecía antes, qué sugestiones nos da, qué respuestas nos da una lectura col microscopio. Esto es mi definición de microhistoria. Puedo, en el título de mi ponencia, hablo también de global history, de historia global, porque la global history en este momento es a la moda, tiene muchos apoyo financiero, por ejemplo, en los Estados Unidos, en Inglaterra, también en Francia. Hoy casi, creo, todas las universidades norteamericanas tienen el deber de tener una cátedra de global history, de historia global. Ma ¿por qué esto me parece bastante peligroso? Por muchas razones. La historia global sugiere que nosotros debemos estudiar cosas sin límites, porque en la historiografía se había siempre ocupado de estados-nación, de Estado-nación. Y en la globalización, el Estado-nación desaparece aparentemente. Y por esto no es la historia del Estado-nación que ha dominado la historiografía hasta gran parte del siglo XX. Debemos estudiar cosas sin límites, porque la globalización ha producido la destrucción de límites. Esto es una locura, pero es considerada como muy evidente, no porque la globalización sea la global history, pero la global history es inspirada de esta idea que son las conexiones entre situaciones, entre estados, realidades diferentes, que son importantes y no la historia nacional. Ahora, yo creo que la historia nacional ha mostrado col COVID, col virus, una gran importancia nueva, porque la globalización es una globalización de algunas cosas, pero es una fragmentación de otras cosas. Como decir, hay una globalización
del mundo financiero, del mundo económico, del mundo de la información, del mundo de las migraciones, pero al mismo tiempo está produciendo el renacer de situaciones nacionales, de nacionalismos también, de importancia del Estado, que en la teoría de la Global History estaba negado. Ahora, yo creo que el problema verdadero es que hay cosas que no son globalizadas y contestan el globalizado. No hay globalización del social, no hay globalización de la política, no hay globalización de los estados. Esto es un problema muy importante, pero la globalización tiene su exaltación a través de una teoría, se puede decir, neoliberal, en el cual hay un camino definitivo y sin posibilidad de interrumpir en la historia del mundo, que es la globalización de todo. ¿Verdad? El problema que nosotros, político que nosotros tenemos, no es la globalización de todo, mas es el control de la globalización. Los grandes flujos financieros necesitan un control, porque si no producen el desastre que están produciendo con el aumento de la pobreza, de la desigualdad, de la riqueza y de la polarización de ricos y pobres. Ahora, creo que últimamente la Global History tiene mucha crisis y mi guerra en contra de la Global History es porque es una idea que es absurda por varios motivos, es peligrosa políticamente. Políticamente por lo que he dicho. Del punto de vista histórico, hubo muchas globalizaciones. De cuando un grupo de africanos ocupó la Asia y la Europa, por ejemplo, el mundo, en la prehistoria, esto era la primera globalización, una verdadera globalización. Y después de esto hubo continuas formas de globalización, política, económica, comerciales, étnicas, etcétera, etcétera. No es una novedad la globalización, es una novedad que marcha demasiado con una velocidad excesiva ahora, pero no es fatal. Hay muchas globalizaciones en la historia del mundo y el problema es controlar que la globalización no produzca un desastre. Por ejemplo, nosotros utilizamos Google o Zoom, en este momento hablamos con Zoom, y el problema es de controlar la utilización que Google o Zoom hacen de las informaciones que ellos tienen por el total control que tienen sobre nuestras comunicaciones. No se hacen pagar. Nosotros hoy no pagamos por utilizar. Ellos mercantilizan todas las informaciones que tienen sobre nosotros, porque pueden leer y saber todo de nosotros a través de nuestras computadoras. Esto es muy impresionante, pero es el problema que tenemos, político que tenemos hoy. Y especialmente no debemos considerar que esta línea de, entre comillas, de progreso sea fatal. El fatal sería si los hombres fueran capaces de hacer un mundo bueno y no malo, como hay el riesgo de una interpretación fatalista, mecánica. No se puede defenderse de la globalización. Hay muchos problemas que necesitan no una defensa de la globalización, ma una democratización de la globalización.
espero que esto sea claro. Sobre esto he escrito muchas cosas, publicadas también en español, por ejemplo, en la introducción de una colección de mis artículos que se llaman Microhistorias, editado por la Universidad de los Andes de Bogotá. Esto es mi respuesta al título de mi ponencia. Ahora, Verónica, a usted poner otras cuestiones. Muchas gracias. Qué interesante, ¿no? Lo que de pronto, a mí mientras trataba de imbuirme en todo lo que ha sido sus aportes desde la década de los 80, es como tratar de reconstruir de qué manera también la microhistoria ha ido tomando una forma interesante, pero a la vez indefinida, que siempre da posibilidad a algo, ¿no? En su última parte, usted hablaba del texto sobre... que se publicó en la Universidad de los Andes, ¿no es cierto?, sobre microhistorias. Me gustaría hacer preguntas en torno a ese texto. Por ejemplo, una de estas, como son varias, titula así: El pasado lejano, en torno al uso político de la historia. Yo le voy a compartir una cita y desearía que por favor nos amplíe al respecto. Señala: la historia siempre ha producido visiones del mundo que comportan de modo indisociable un elemento político cuyo uso, consciente o no, ha sido de cualquier manera inevitable. Esta costumbre en sí comporta una historia que debemos interrogar, historia conformada por numerosos elementos en cuya primera fila figura la relación cambiante en el tiempo entre el historiador y el público de lectores. Y las cuestionantes son las siguientes: ¿de qué manera debe iniciar ese cuestionamiento al que hace referencia y a qué se refiere con relación a cambiante en el tiempo entre el historiador y el público de lectores? En este momento, esto es un problema siempre más evidente. En la sociedad que vivimos hoy hay mucho miedo de la historia. La historia es una cosa de cualquier manera obligatoria, nos obliga. Y, verdad, una sociedad neoliberal implica, al contrario, de no tener vínculos obligatorios. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una construcción donde estaba un jardín o donde estaba un monumento antiguo, esto es facilitado del hecho que la historia sea criticada como un vínculo inútil. Modernizamos, nosotros trabajamos por el futuro, el pasado no debe vincularnos sobre esto. Ahora, esto es una situación política que domina todo el mundo cultural o incultural. Debemos de cualquier manera ver el contrario, cómo el pasado no solo nos vincula, pero al mismo tiempo nos sugiere cosas útiles por el futuro. Ahora, es un problema siempre político. La actividad de historiadores siempre menos importante aparentemente, menos importante en las universidades, etc. Hay pocas financiaciones por los estudios de la historia, mucho más por la economía, por ejemplo, o cosas tecnológicas, porque la historia es como la poesía, son cosas aparentemente inútiles, se puede decir. Ahora, yo creo que esto sea un problema muy importante ahora. Sobre esto quiero pararme un momentito más, ligándolo al discurso de la microhistoria. La microhistoria nació en Italia en los años 70-80 y en los años 70-80 había como
un equilibrio mundial, un equilibrio en tensión, ma un equilibrio. Había dos polos, era un mundo bipolar, había la Unión Soviética y los Estados Unidos. Hoy, no, después, en el 89, ya se veía en los años 80 y 70, hubo una crisis definitiva del mundo soviético y pasamos a una situación completamente diferente. Hoy no hay equilibrio, hoy hay varios imperialismos, no dos que se balanzan. Hoy tenemos una cantidad de subimperialismos. India, China, Alemania, Turquía, per un periodo Brasil, Estados Unidos, Rusia, Egipto, etc. Tenemos subimperios, algunos que controlan áreas y que son peligrosamente en conflicto entre sí. Son continuamente en conflicto entre sí. Es un desequilibrio total. Nosotros, en el mundo bipolar, con todos sus peligros, tenemos, como se puede decir, la idea de comprender el mundo y de comprender el futuro, de saber el futuro. Hoy nosotros somos en la incertidumbre más total. No sabemos de día en día, aparte el COVID, que es el récord de la confusión, pero políticamente la geopolítica es una geopolítica incomprensible casi, porque cambia continuamente. Pensamos lo que ocurre en estos días en el Nagorno-Karabaj, la intervención de Turquía, de Rusia, de Armenia, de Azerbaiyán, etc. Es una cosa que terrible de cualquier manera, porque es una cosa que no estaba previsible. Era previsible, puede ser un escontro, pero esto ha implicado varios neo-subimperialismos que intervenían en esta situación. Esto ha tenido muchos efectos sobre la historiografía. Nosotros hemos pasado una crisis muy fuerte en la historiografía. La historiografía después del 89, lo utilizo como una data simbólica, en la historia dilagó un relativismo. No hay verdad, tal vez no hay realidad. Hay muchas verdades, hay muchas realidades posibles, especialmente la realidad no se puede, la lectura de la realidad produce muchas opiniones diferentes y por esto triunfaba una pérdida de la verdad. Y esto es un problema que se ha encontrado mucho sobre la historiografía también. De una parte, la historiografía hubo renacimiento de una historiografía académica clásica. Estudiamos hechos. Ma dall'altra non una renovación de métodos de estudio, ma una renovación de campos de estudios. Se pensó de innovar la historiografía diciendo estudiamos historia ecológica, estudiamos historia de las mujeres, todas cosas nobles, pero hoy hemos pasado muchos turns, el linguistic turn, el lugar turn, etcétera, etcétera, espacio turn, etcétera. Vivimos en una dilagar de campos, pero no en una innovación de métodos. En este sentido, yo creo que la microhistoria es casi el único tentativo de innovación de los métodos. Pero hoy hay una cosa contraria. Se piensa de
innovar la historiografía cambiando campos de estudios, multiplicando los cambios separados. Esto ha producido un efecto fatal. Ante todo, la separación de la historia de las otras ciencias, una especie de ¿cómo se puede? Guetización de la historia. No, en lugar de preguntarnos qué hacían las otras ciencias, nosotros hemos dejado que la historia se multiplicaba como campos de estudios y no como interesada a cómo las otras ciencias, de los problemas que las otras ciencias sociales o naturales se ponen, qué problemas se ponen ellos, qué problemas se pone la física o la economía. Nosotros somos cerrados en nosotros y nuestros libros tienen siempre menos lectores, se puede decir. No hacemos nada de interesante, somos retrasados sobre esto. Hago un ejemplo. La economía se ha construido sobre, la economía neoclásica, se ha construido sobre la idea que se podía construir una teoría, como se ha construido, addirittura una econometría, sobre la idea que los hombres, grosso modo, tienen todos el mismo deseo, los mismos deseos, los mismos comportamientos, etc. Una uniformidad de la humanidad, de la racionalidad humana. En los últimos 30 o 40 años, la economía ha pensado al final que la racionalidad humana es menos coherente, menos homogénea de lo que se pensaba construyendo la teoría económica neoclásica. Y la economía se ha dedicado a estudiar cómo funciona la racionalidad humana, por buscar de reconstruir una teoría económica renunciando a este proverbio banal, los hombres son grosso modo todos iguales, por decir que como racionalidad. La idea es que hay usos varios, coherentes o incoherentes, de la racionalidad en el mundo económico. Y paulatinamente, yo tengo siempre como ejemplo a Amartya Sen, un gran premio Nobel, que antes era un econométrico muy difícil de leer, era un gran economista, pero también un óptimo matemático. Pero paulatinamente, de econométrico, hoy Amartya Sen es como un filósofo moral. Nosotros leemos sus libros como filósofo moral, bien que sea premio Nobel de economía. O Kahneman, un psicólogo, ha tenido el premio Nobel de la economía como psicólogo, porque el problema era trabajar sobre cómo verdaderamente funciona el cerebro de los hombres. Este es un ejemplo para decir que nosotros no. Nuestra utilización de la racionalidad en nuestros libros de historiadores es una utilización extraordinariamente banal. Nuestros personajes son banales, son de buen sentido como son construidos, pero no hay una crescita del estudio de cómo funciona el cerebro, la racionalidad humana. Ma se puede continuar. En realidad, la historia, en esta fragmentación de campos de estudio, al mismo tiempo ha perdido el esfuerzo de construir nuevos métodos, y al mismo tiempo ha producido esta encerrarse sobre sí misma. Creo que esto es interesante porque también, por ejemplo, la física ha tenido esta crisis con la teoría de los cuantos que ha producido el hecho que no hay una relación previsible entre causa y efectos.
Mas nosotros historiadores estudiamos siempre basándonos sobre los efectos. Estudiamos el pasado y por eso sabemos siempre cómo las cosas se manifestaron después del periodo que nosotros estudiamos. Estudiamos efectos, pero muchas veces damos a las causas una explicación banal, simple, insuficiente. Esto es un problema porque la historia es un poco como un libro policial en el cual se sabe quién es el asesino y tú escribes la historia del asesinado, pero sabes ya cómo se termina. Esto es uno de los problemas que la historia tiene. Es una historia de los hechos, de los factos, de los efectos, no de las causas. Y un esfuerzo debe ser no de pensar que tú encuentras todas las causas. Esto ha producido un defecto fundamental en la historiografía, esto como nota, que, por ejemplo, nosotros pensamos que causas recientes son las que explican las consecuencias, pero no es verdad. Por ejemplo, hay causas antiguas que se mezclan con causas recientes y que explican, que deberían explicar estas cosas. Por ejemplo, yo siempre me interesa el lugar que hay del catolicismo contrarreformista, de la contrarreforma, sobre la historia de hoy, porque el catolicismo ha producido una, ¿cómo se puede decir?, una antropología católica, que es muy diferente de la antropología de origen protestante. Católicos o no católicos, en los países católicos nosotros vivimos de una antropología que se ha formado en el siglo XVI, XVII. Y hay otras causas también más recientes, pero hay una evolución, una mezcla de tiempos, de cosas relevantes y de cosas no relevantes. Un poco como en los sueños. En nuestros sueños nosotros mezclamos personajes, lugares, tiempos, factos y producimos nuestros sueños. Nuestros sueños no tienen una linearidad, tienen la mezcla de tiempos, personas, lugares, imágenes, etc. Esto es efectivamente muy real también en la historia, pero si nosotros nos limitamos a los efectos, nosotros explicamos las causas como lo que ocurrió en los últimos periodos. Podemos explicar estas cosas. Por ejemplo, yo pienso siempre a un libro sobre Bolivia de Nathan Vastel, sobre un libro maravilloso que se llama Los Urus. El estudio a Rebur buscando las causas de la desaparición de los Urus, que era un pueblo, una etnia del Alto de Bolivia y que desapareció. Ma estudiando de hoy al pasado, paulatinamente Nathan Vastel ha buscado de reconstruir la historia de los Urus. Esto me parece, entre otras cosas, es un libro muy aburrido, pero maravilloso. Es un libro extraordinario. Esto era una respuesta a su pregunta, esta pregunta del aspecto político de la historia. El aspecto político tiene raíces que especialmente dal punto de vista del funcionamiento de la humanidad, tiene raíces complexas, explica la complejidad de hoy como del pasado. Sin historia, la simplificación triunfa.
A usted. Espero que... Sí, muchas gracias. Qué interesante. Sin historia, la simplificación triunfa. Esta última parte me hace llevarle a otra microhistoria dentro de este texto publicado el pasado año, 2019, en la Universidad de los Andes. Esta titula La microhistoria y la recuperación de la complejidad. Qué interesante que mantenga vínculo con lo último que ha señalado. La cita es la siguiente, y nuevamente bajo la misma dinámica, nos gustaría que nos amplíe y a la vez de pronto responda, ¿no? La microhistoria no abstrae el hecho de su contexto general a partir de la observación, sino que intenta establecer mediante un examen riguroso del caso particular preguntas fundamentales que permitan una reconstrucción de la realidad, ciertamente parcial, pero no por ello menos contenedora de fragmentos importantes de la verdad absoluta. Sé que al inicio, cuando nos explicaba el título, la razón del título de esta conferencia, nos habló, ¿no?, de parte de estos puntos que se están tratando en este fragmento, pero si pudiera ampliar un poco más, por favor. No, mucho de lo que he dicho es la recuperación de la complejidad, ¿verdad? Yo creo que sea útil. Pienso que se estudia muy mal la historia en las escuelas, también en las universidades, porque hay una idea historicista. La idea historicista es la idea que la humanidad ha conocido un progreso lineal, con todos sus paradas, etcétera, pero hay un progreso lineal. Somos siempre estamos siempre más bien que antes. Ninguno de nosotros quiere volver a ser un prehistórico, etcétera. Esto es una falsedad. Y, verdad, todos los libros que los niños traen estudiando historia en todos los países, imagina esta linealidad. Paulatinamente nosotros somos pasados a una situación mejor y vamos verso un progreso sin interrupción, con algunas interrupciones, pero sin renunciar a esta linealidad del progreso. Ahora, yo soy convencido que es más esencial estudiar la cronología del pasado, pero dal punto de vista didáctico por los niños, pero también por los adultos, sería necesario tomar una o dos o tres cada año de estudio una situación y estudiarla microhistóricamente, buscar de construirla, de reconstruir en laboratorio, se puede decir, la complejidad. Por cierto, es necesario saber que Napoleón es después de Julio César. Una cronología es necesaria, pero para comprender la historia es necesario comprender una situación cualquiera, de hoy como del pasado, en todos sus mecanismos de causalidad, en toda su complejidad, en todas sus conexiones con las otras cosas. Y pienso que cuando al final será posible introducir una enseñanza de historia en las escuelas de este tipo, la historia será mucho más útil de saber una cronología de los hechos solamente, necesaria, ma insuficiente, y peor que insuficiente, porque introduce una idea de progresión continua, grosso modo continua, porque hay
COVID o la fiebre española o otras cosas así, pero siempre una linealidad en la historia de la humanidad sobre el tiempo largo. Al contrario, nuestro problema es exactamente esto. Hay la globalización, ma ¿cuál es la complejidad negativa de la generalización, de la globalización? Nosotros debemos tomar un ejemplo, estudiarlo con el microscopio, por ver cuántas cosas complicadas ocurren en cada momento de la vida de los hombres. Y esto es didácticamente fundamental. Puede ser que esto es bastante sobre este problema. A usted. Muchas gracias. Antes de pasar a otra pregunta, una más breve, cuando hacía referencia a las causas antiguas que pueden explicar las causas presentes, estaríamos señalando que es necesario tratar de mirar quizá con los ojos de Braudel. ¿Es correcta esa apreciación? Ya que Braudel trata de entender, ¿no?, todo ese proceso del no detenernos en el acontecimiento o en la coyuntura, sino en el proceso como tal. ¿Es correcta esa apreciación? Braudel, como Nathan Wastel, yo prefiero Nathan Wastel, porque Nathan Wastel ha estudiado el tiempo lungo, el tiempo corto, el espacio largo, el espacio pequeño. Los Urus vivían en el alto de La Paz, en un espacio de 10 kilómetros, 30 kilómetros, todos los Urus, en varios pueblos. Pero esto es una microlectura de una historia en toda su complejidad. Al mismo tiempo, Wastel ha estudiado los marranos, los judíos convertidos, nuevos cristianos, que escapaban a la Inquisición, que atravesaban el Atlántico y que habían esta vida muy complicada. Espacio largo, tiempo largo también, y no el pequeño espacio de los Urus, ma por mostrar que no es ni el largo tiempo ni el largo espacio que definen la historia. Y Braudel y otros, por ejemplo Nathan Wastel, llamaron esto historia total, que al fondo quiere ser una historia compleja, la complejidad de una historia. Pero, ¿qué faltaba? No en Nathan Wastel, ma que faltaba en Braudel. Faltaban los individuos y los acontecimientos. Era una historia como de un desarrollo en el cual se sacrificaban individualidades y, si no eran de reyes, individualidades y pequeños acontecimientos. Nuestro problema es de mezclar las dos cosas, ¿verdad? Y creo que, por cierto, Braudel ha sido un gran historiador, pero más interesante me parece en sus escritos sobre el capitalismo, la historia del capitalismo, más que sobre la Mediterránea. Todos leen la Mediterránea, pero este es un libro que tiene algo de viejo al final. Al contrario, su interpretación del capitalismo es muy interesante, y porque es un periodo largo, ma un periodo largo en el cual se sugiere una ciclicidad de las crisis que parece escrito sobre lo que ocurre en los Estados Unidos hoy. Verdaderamente impresionante. Muchas gracias por traer a los trabajos de Nathan Wastel. Sin duda, sí, es verdad, no es como desde el pasado ir hacia atrás y eso la vuelve en una historia
más, cierto, compleja, pero a la vez más comprensible, ¿no? De entender, no por qué desaparece este pueblo, sino cómo ha sido ese desaparecido, si vale el término, cómo fue desapareciendo en el tiempo, porque es el resultado de un proceso a lo largo de distintos periodos, ¿no? Bueno, voy a pasar a otra microhistoria dentro del libro mencionado antes, y esta titula Breve historia de la sociedad injusta. Nos gustaría que trabajara sobre la siguiente cita. Al ser la historia una ciencia que se ocupa de asuntos concretos, tiene aparentemente poco que decir sobre el futuro. La historia no provee soluciones, aunque puede ofrecer herramientas de reflexión útiles al presente. En esto se aparta de las otras ciencias humanas, las cuales plantean explicaciones sobre el pasado en función de propuestas y de alternativas para el futuro. Si esta cita, bueno, en relación a esta cita tenemos la siguiente pregunta. ¿Hacia dónde debe orientarse el estudio e investigación de la historia para ser parte de una reflexión y pretender generar una... Ya se hablaba de justicia. Me parece importante ver cómo ha evolucionado la justicia. El problema central es esto, lo que los hombres consideran legítimo. Hay una historia de la legitimidad y de la ilegitimidad. Pienso, por ejemplo, que la esclavitud o el trabajo de los indios en Potosí, la muda. Yo creo que esto merece de ser leído considerando cosas que aparentemente hoy consideramos imposibles, bien que sean posibles también hoy, pero al mismo tiempo que han tenido por siglos formas diferentes de legitimidad. Ahora, y en este artículo yo discuto tres momentos. Un momento en el cual se tenía la idea que la jerarquía social, las jerarquías sociales eran legítimas y que también lo que subían injusticias eran injusticias que nosotros vemos como injusticias, los otros consideraban más como fatalidad, como cosas indiscutibles de cualquier manera. Era una historia de las diferencias. La sociedad del antiguo régimen vivía de esta idea que la justicia era diferente para todos, segundo una jerarquía. Después, con la Revolución Francesa, se cambiaron las cosas. Se dijo que todos los hombres son iguales formalmente, que no son iguales socialmente, son iguales formalmente. Todos, hay en teoría una justicia igual para todos, ma non una igualdad, una formal justicia igual para todos. La ley es igual para todos, como está escrito en los tribunales. No es verdad, pero era un cambio, no era más una justicia legítima, ma jerárquica, ma era una justicia desigual por tantos motivos, por sociales particularmente, pero formalmente igual. Después llegamos nosotros, y nosotros luchamos o esperamos en una justicia que sea igual para todos, pero que aceptando que todos son diferentes. ¿Cómo se puede hacer una justicia justa entre diferentes? Una justicia igual
pero aceptando los diferentes, las diferencias. Esto es lo que nuestra generación no ha hasta ahora resuelto. Nosotros pensamos ancora, tenemos ancora en los tribunales escrito la ley es igual para todo, ma podemos aceptar una sociedad injusta como por razones étnicas, raciales, sociales, etcétera, etcétera. Esto es el ideal de nuestra sociedad, no generalizado desafortunadamente, pero hay esta evolución. Me parece que lo que está bajo esto es un concepto de legitimidad. Cosa nosotros aceptamos como legítimo. Legítimo en el sentido de inevitable, no legítimo, ma que no hace nosotros dejar de casa protestando. Nosotros aceptamos cosas monstruosas. Ayer, por ejemplo, en el mar Mediterráneo murieron más que 200 personas en el mar, buscando de llegar a Italia de la Libia. Ahora, esto es ilegítimo, pero al final nosotros somos habituados, millares de personas se han muerto en el Mediterráneo, pero no hay nosotros consideramos legítimo en tanto que fatal, se puede decir, que inevitable. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer si hay una situación en muchos países africanos que produce estos efectos? Esto es un problema, un tema que es fundamental en la historia. Y es muy interesante para mí porque, por ejemplo, si nosotros pensamos a nuestra vida, yo he pasado periodos en el cual el legítimo era ilegítimo, pero que è stato formativo para mí. Por ejemplo, yo soy nacido en el 39 y toda mi vida ha sido por 6 años bajo la guerra, la Segunda Guerra Mundial, peor con una búsqueda de los judíos por matarlos. Y yo he pasado estos 6 años como la realidad, no la legitimidad, ma la realidad. No conocía otras realidades. Y el choque ha sido para mí el 45, cuando la guerra se terminó y no había más guerra. El mundo era todo diferente, ma mi formación había sido que es natural esto. Ahora, yo creo que es muy difícil, por ejemplo, comprender para nosotros cómo se pueden soportar situaciones insoportables para nosotros, pero que el mundo es lleno de situaciones insoportables. Pero las personas que crecen en una situación insoportable han una diferente visión de lo que es soportable o insoportable, legítimo o ilegítimo. Esto yo creo que sea un problema fundamental por comprender el pasado. El pasado es una historia de la sociedad injusta y también el presente. Ahora podemos pasar a preguntas porque hablé por 1 hora y 20 minutos. Sí, gracias, profesor Levy. En lo que van llegando las preguntas, acá ya tenemos algunas y de pronto no sé si se habrá profundizado mucho en esto de la historia del silencio, pero si somos conscientes de que al final a veces dentro de lo legítimo y legítimo, dentro de lo que uno narra o escribe, de lo que uno visibiliza o invisibiliza, ¿cómo debiera de pronto asumirse o entenderse la microhistoria o la historia también como tal, cuando siempre hay
hay una información que se oculta, digamos, ¿no? Alguna vez alguien recomendaba, la historia es para también investigar y leer todo lo que exista sobre un respectivo tema, digamos, ¿no? Pero a la vez lo que está entre líneas, lo que no se dice. Por favor, ¿podría decirnos algo al respecto? No, esto es una pregunta fundamental. Ante todos, nosotros no podemos hacer la historia con los documentos. Debemos hacerla con los documentos, pero los documentos no son todo. Si un alumno se va al archivo y dice, no había documentos sobre esto, tú dices, bien, trabaja, porque los documentos son siempre de cualquier manera ocultados, comunque son siempre mentirosos. Los hombres tienen más producen, dejan detrás de sí en la historia más documentos que las mujeres, por ejemplo, o los alfabetas que las analfabetas, los españoles que los indios, etc. Cioè hay una historia, una producción de documentos que es socialmente seleccionada. Y por esto nosotros no podemos hacer la historia de esto, debemos buscar de hacer la historia equilibrada, buscar de equilibrar el más que se puede entre lo que es en los documentos y lo que es fuera de los documentos. Debemos usar más imaginación que documentos al final. Creo que esto es un problema porque la microhistoria sugiere exactamente esto, cioè de buscar en las líneas blancas de los documentos, más que en las lenguas, las líneas escritas. Porque los documentos fundamentales, por ejemplo, cuando nosotros vamos visitando los actos notariales, es no lo que dicen, ma lo que dicen y tú no entiendes. Cuando encuentras un documento que no entiendes, esto es perfecto, porque te sugiere otras cosas. Los otros son banales, de cualquier manera tú lo lees anacronísticamente porque los comprendes inmediatamente, ma cuando encuentras algo de inexplicable inmediatamente, que no entiendes, explicable ma que no entiendes, allora esto es tu papel. Allora yo creo que sea fundamental exactamente esto, que el historiador sepa que si tiene un buen problema, siempre va a encontrar documentos. Debe inventar cuáles son los documentos que le pueden servir, mas siempre le podrán utilizarlos. Si usted utiliza solo los documentos, hará una historia distorsionada, una historia de hombres sin mujeres, de dueños sin esclavos, etc. Verá siempre en la perspectiva de los vencedores. Y al contrario, nuestro esfuerzo es de inventar métodos de buscar un equilibrio parcial, pero un equilibrio mayor que por igualizar las cosas que estudiamos. Perfecto. Yo ahora me termino y contesto. ¿Alguien tiene preguntas? Sí, sí. Debo señalar, profesor Levy, que lo último es, vaya, para llevarnos sin duda al aula, ¿no? La formación en la que recibimos los que estamos dentro del campo de la historia, porque siempre se nos pide fuentes. Y claro, ha habido un tiempo donde más se pedía las fuentes documentales. Con el tiempo, esto también gracias a los aportes continuos que he ido dando desde la década del 20 del siglo pasado, los anales, que también hace una apertura, ¿no? A los tipos de fuentes que uno tiene que investigar. Entonces, lo último que acaba de decir sin duda nos lleva a una importante y necesaria reflexión, el hecho de que solamente estaríamos escribiendo una
versión de la historia si nos basáramos en lo que son documentos, ¿no? Eso también nos hace conscientes, ¿no? De la necesidad de, así como usted lo dijo, imaginar. Y en este sentido, aquí hay otra pregunta que tiene que ver con una cita del texto que hizo Burke, en el cual también está la microhistoria, y también desearía que profundice sobre ello, ya que también nuestra audiencia somos también estudiantes y las herramientas, las sugerencias, todo aquello que pueda nutrir nuestra manera de aprender a caminar en esta intención de aprender, conocer y también en algún momento, ¿no? Empezar a construir y reconstruir la historia nos vaya a servir. La cita señala de este modo: el rasgo general que destacaba, se refiere, perdón, a la microhistoria, el rasgo general que destacaba era la ausencia de una ortodoxia de escuela. No habría entre los microhistoriadores directrices comunes, un sistema coherente de principios que dictaran lo posible o lo adecuado en las investigaciones. Por el contrario, las prácticas serían diversas, las referencias teóricas serían múltiples, estarían combinadas de tema, ecléctica y, en fin, los trabajos resultantes serían muy variados. Por favor, ¿podría ampliar o también, no sé, sus apreciaciones al respecto? Esto servía a decir que la microhistoria era un método, no una teoría de la historia, ma una práctica, una teoría de la práctica del historiador, y un método. Y por eso el problema era que cada uno podía estudiar las cosas que quería, que le parecían problemas, pero que había un método común, que era buscar lo que no es inmediatamente evidente. ¿Cuántas cosas ocurren cuando aparentemente no ocurre nada? Esto era un poco mi proverbio, es un proverbio de Musil, pero es este el problema, que todo lo que es humano tiene una relevancia si nosotros construimos la relevancia. El error de los historiadores muchas veces es estudiar cosas que son relevantes antes del estudio. Ahora estudiamos solo Napoleón, por ejemplo, porque es relevante. No, por ejemplo, porque es relevante. No, nosotros debemos construir relevancias. Construir relevancias a través de problemas que pensamos que puede ser, no son inmediatamente documentados, pero que debemos buscar de documentar. Es lo que ha hecho Nathan Rachtel sobre los Urus. No había documentos que cantaban, pero al final él encontró que poniendo problemas, fragmentos residuales le producían informaciones, le producían la posibilidad de estudiar a alguien que no había dejado documentos, pero que había dejado fragmentos de habitaciones, fragmentos de símbolos, fragmentos de estatuas, fragmentos de vasos, etc. Esto es lo que hacen siempre los prehistorólogos, por ejemplo, que tienen huesos, fragmentos de algo, y buscan de explicar cómo era la vida de estos prehistóricos, de los hombres de Neandertal, en los pequeñísimos fragmentos que han dejado. El problema fundamental es esto, que siempre los documentos son falsos, porque son parciales, producidos según un diferente poder social de los productores de documentos, etcétera, etcétera. Pero la historia no puede ser la historia debe ser la historia de la humanidad. Tanto más documentos nosotros tenemos, tanto arriesgamos de distorsionar la historia, porque los documentos que restan son los documentos de los vencedores en realidad, y son documentos sobre acciones, decisiones, pero la indecisión de los hombres y la no documentación de los que perdieron
son el tema que debe equilibrar la historia. Y por esto, este era el método es el método de la microhistoria. En estos documentos buscamos una línea, una palabra que nos sugiere cosas que no son evidentes. Un momento que mato. Gracias. Gracias, profesor Levy. Aquí nos han llegado dos preguntas. Una de estas señala, ¿cuáles son las ausencias o vacíos que puede tener el método, o si está bien correcto el término, de la microhistoria? La pregunta más le hago para que responda también. ¿Qué aspectos se debe tomar en cuenta para realizar una microhistoria? Me parece de haber contestado a las dos cosas. La microhistoria no tiene vacíos porque es un método, lo utilizamos como lo utilizamos. Hago un ejemplo. En la Italia hubo una gran emigración entre final del siglo XIX y principio del XX. Hay pueblos abandonados en las montañas de Italia. Y cuando tú te vas en estos pueblos abandonados, encuentras por casualidad fotos, cartas, letras, objetos, etc. Es el mismo que ocurre, por ejemplo, en el pueblo de los mineros en el desierto norte de Chile, por ejemplo. Había fragmentos, había cosas que eran dejadas porque no servían, no se podían traer, muchas veces también documentos. Ahora, estos son documentos ejemplares por su insuficiencia, pero te sugieren problemas, te sugieren también emociones, tal vez. Ver estas fotos o estas cartas, que son sugestiones, no son contestaciones sobre las cosas. Ahora, si tú tienes una reacción emotiva e anche intelectual a estos fragmentos, tú empiezas a trabajar, pero no hay vacío. No es posible que los historiadores no deban haber vacío. El vacío es tal vez el cerebro del historiador, que no tiene la capacidad de formar problemas, de identificar problemas, y que se repara detrás de no hay documentos. No hay documentos, pero hay problemas. Y si hay problemas, se debe inventar documentos, crear documentos, hacer cantar piedras y fragmentos. Esto es la primera cosa. La segunda, en 1 hora y media he hablado exactamente para responder a la segunda pregunta. No tengo otras cosas, se puede hablar por horas, pero creo que se puede hacer microhistoria. Busqué de decir que se puede hacer microhistoria de un pueblo sin importancia o de Piero della Francesca. Hay una cantidad de relevancia diferentes. No, porque no es este objeto fundamental, es lo que nos dice que no sabíamos antes. Muchas gracias. Es verdad, es más de 1 hora que se está intentando de digerir, ¿no? Lo que viene a ser todo lo que implica hablar de microhistoria y del paso, ¿no? De lo que nos explicaba al inicio, así es a intentar también, no haciendo un análisis bien simple de decir de lo particular podemos generalizar, ¿no? Sino tratar de entender y ser conscientes de que pequeñas, no sé si estoy equivocada en ello, pequeñas historias o la microhistoria como tal permite y es reflejo de una estructura mayor, ¿no? Y viceversa. Profesor, estaría bien que cuando uno hace... Verónica, lo que es dicho no funciona. No es
que del pequeño tú traes el general, y del general que traes el pequeño. Como se dice, es pequeño, pregunta general, abanico de generado dal problema que tú has identificado del general, que no es la verdad. El general es una hipótesis, una pregunta. ¿Es claro? Sí. Sí, sí, perfecto. Profesor, en el texto de Microhistorias hay un título que señala los usos de la biografía. ¿Es un buen ejercicio la biografía, iniciar una biografía como para tratar de incursionar? No tengo un poco y sugieren aquí también estas dudas, ¿no? En este ejemplo que da, ¿no? De hacer cuestionamientos generales y acercarnos como si tuviéramos un microscopio para ver algo más en detalle. Un microscopio tiene lentes, ¿no es cierto? ¿Con qué lentes se debería uno acercar? Porque no sé de la manera en la que podría plantearse esto, el subjetivismo siempre está presente. ¿Cómo tendría que abordarse desde lo que usted señaló? Plantearse todo un cuestionamientos generales, tratar de acercarnos a ejemplos focalizados, si vale el término, a través de este microscopio, si vale el término, pero ¿cómo trataría usted de explicar el tema del subjetivismo en este caso? No, la biografía es una de las cosas más difíciles, porque todas las biografías que se hacen tienden a hacer vidas coherentes y lineares, y las vidas no son así. Yo creo que el ejemplo que he dado antes de mi infancia, cuando estaba la Segunda Guerra Mundial y yo estaba con un nombre falso, escondido por no ser deportado en tanto que judío, etcétera, etcétera. Esto implica que estos primeros 6 años de mi vida me han determinado de cualquier manera, bien que mi vida ha sido completamente diferente. Ahora, si nosotros imaginamos nuestra vida con todas sus incoherencias y vueltas, nos vemos que las biografías que en general se escriben son completamente distorsionadas, no son hombres vivos, son hombres como Bacalao, son rígidos, lineares. Ahora, el problema es exactamente esto, de a través de contextos evitar de considerar una biografía como ejemplar de una generalizada. No se debe generalizar porque todas las vidas son diferentes, pero debemos ver en una vida, que en las otras vidas, qué sugestiones nos podemos traer por preguntar cosas de un personaje, por ver cómo, por ejemplo, es muy raro que en las biografías se utilicen sus primeros 6 años como útiles por comprender su vida, porque no son determinantes, pero siempre son residuos importantes. Por ejemplo, mi interpretación de la guerra ha estado, yo no conocía nada antes de la guerra y me soy muy divertido. Mi madre era aterrorizada, pero yo ero contento porque había la guerra, había los muertos, había los aviones, había las bombas. Me parecía natural. Me ha sugerido muchas cosas en mi actividad de historiador. No que
fuera la verdad, ma que la reacción de la gente a las situaciones implica muchas características de las personas que son muy determinadas del momento en el cual viven. Si tú piensas, la guerra es una cosa terrible, para mí no ha sido una cosa divertida, una cosa, porque era la única cosa que yo sabía. Nuestra experiencia produce una lectura del mundo. Esta lectura del mundo es fundamental cuando hacemos una biografía, por ver cómo hay estas cosas. Es de nuevo el problema de la causalidad. Cosa produce nuestra vida. Es una cosa también de psicanálisis. Nosotros tenemos una vida que es determinada de algo de relacional que es diferente a través de todas las personas. Cada uno tiene sus problemas, su solución de los problemas, su importancia o no importancia de acontecimientos, de cosas, etc. Ahora, esta es la vida real, no es la vida de las biografías. Esto me parece muy útil, porque en este sentido la biografía es la cosa más difícil de hacer por un historiador, más difícil de hacer. Muchas gracias. Bueno, de a poco nos vamos acercando a la parte final. Por lo pronto no tenemos cuestionantes. Quisiera que nos tomemos un tiempo en lo que voy a mandar saludos a las universidades que están viéndonos. Y quisiera, mientras haga los saludos, profesor Levy, desearíamos que nos compartan, ¿no? De algún modo, no sé si es correcto, pero quizás sí necesario, nos ha dado varias recomendaciones, sin duda, ¿no? En torno a cómo se debiera abordar lo que es el ejercicio mismo de la microhistoria. Sin embargo, las recomendaciones tienen un impacto significativo, pero también las reflexiones. Y quizá en los minutos que vayan quedando, agradeceríamos que haga de pronto entre recomendaciones y reflexiones a los que enseñan historia, es decir, a los docentes como tal, para que también, usted señalaba, hay varias falencias, ¿no? Tanto en la formación escolar, colegial y en la universidad, ¿no? Entonces, desde la experiencia propia y de manera que nos acerquemos lo mejor que se puede al ejercicio mismo de la microhistoria, ¿cuáles serían esas recomendaciones o reflexiones que haría a los docentes, pero también a los estudiantes que tengamos la intención de encaminarnos, ¿no? Y ser parte, vivir esta experiencia como tal, a través ya sea de una cuestionante, de una ausencia, de algo, ¿no? Por favor. No, ho olvidado una cosa, porque en una carta que usted me ha escrito, me decía las mujeres, ¿cómo ponemos las mujeres? Esto me parece un buen tema, muy tratado, porque las mujeres son más difíciles que los hombres, porque dejan menos documentación. Pero, por ejemplo, me parecería muy importante no estudiar las mujeres rebeldes, mas las mujeres que consideran, que aceptan como legítimo una condición de subordinación, por ejemplo, al marido, a la familia, o al padre, o otras cosas. Yo creo que este es un problema, mucho más. Si nosotros estudiamos solo las mujeres rebeldes, no entendemos nada. Es, de nuevo, un hecho de legitimidad. Cuando miré como 1 millón de mujeres el 1 de mayo, el año que me fue en La Paz, miraba exactamente esto, estas mujeres
eran en parte rebeldes, porque era el 1 de mayo, pero eran encuadradas y marchaban separadas de los hombres. Había un cortejo de hombres y un cortejo de mujeres. Pero, ¿qué era legítimo por los hombres en sus relaciones con las mujeres y de las mujeres en su relación con los hombres? Esto me parece un tema mucho más inteligente e importante que hacer biografía de mujeres que conquistadora o rebeldes o otras cosas. No es, no, se da más un ejemplo importante político estudiando lo que se acepta, no lo que se refuta. Muchas gracias. Es cierto, se le había preguntado acerca de algunas ideas a desarrollar, microhistoria y mujer. Gracias por ese aporte. Quizá a tiempo también de enlazar con lo anterior que habíamos señalado, estas ideas a desarrollar, también había la intención de pedirles su opinión en torno a lo que es, cómo se podría ver esto de la microhistoria en torno a lo que ahora nos toca vivir, digamos, ¿no? En un espacio digital. ¿Tiene, no tiene algo, tiene, guardaría algún vínculo? ¿Tenía algún vínculo? No, el digital es útil, pero organizar las cosas. Pero ahora hay riesgos del digital porque hay colecciones de data, los big data, que son peligrosos porque, por ejemplo, Armitage, en su libro, ¿cómo se llama? History Manifesto, ha escrito que no, es inútil irse al archivo, porque hay tantos big data en las computadoras. Ahora, esto es absurdo, porque exactamente lo que nos pone nuevos problemas es el contacto con los documentos. Los documentos sugieren nuevas preguntas y producen una amelioración de nuestra comprensión de la historia y del género humano. Al contrario, los big data sirven, es un poco el riesgo de los hijos ilegítimos de Brodel. El tiempo largo, benísimo, pero por comprender los hombres, Marc Bloch decía esto, la historia ¿qué es? Es la ciencia de los hombres en el tiempo. Y ver los hombres en el tiempo no es el tiempo largo, es también el tiempo brevísimo. El problema es explicar mejor, ver cómo los hombres modifican, por ejemplo, sus legitimidades. Ahora, Verónica, creo que me pongo de vacación y la próxima vez hablaremos de otras cosas. Muchísimas gracias, profesor Levi. Estamos realmente agradecidos desde acá, desde la ciudad de La Paz, en Bolivia, el Centro de Estudiantes de la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, perteneciente a nuestra Casa Superior de Estudios, la Universidad Mayor de San Andrés. Le hacemos llegar un gran y sentido agradecimiento y deseo de bienestar en su hogar. Sé que la coyuntura mundial es terrible, nos queda cuidarnos y mil gracias por esta significativa conferencia que sin duda nos hace mirar y remirar y vaya, cuestionarnos, ¿no? Sobre cómo debemos aprender la microhistoria como tal. Muchas gracias entonces a todos los que nos están siguiendo también, gracias por acompañarnos. Finalmente quiero mandar saludos a las distintas universidades que se han sumado para ver la transmisión en directo de la conferencia magistral de microhistoria e historia global dictada por el profesor Giovanni Levi. Un saludo enorme para la universidad o instituto, escuela técnica, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo,
Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Nacional de San Agustín, Universidad Autónoma de Guerrero, Universidad Nacional de Salta, CCH Azcapotzalco, Universidad Nacional Autónoma de México, San Marcos, Universidad Nacional de Matanzas, Universidad de los Andes, Universidad de Paso Fundo. Muchísimas gracias a todos los que nos han visto y para finalizar, por favor, habiliten sus cámaras. Vamos a tomarnos una foto que va a capturar este momento. No estamos físicamente, pero igual va a estar el recuerdo plasmado en una fotografía, por favor. Ya, ahí, por favor, un momento, ahí. Ya. Sí, listo, ahí, por favor, todos. Ya, ahí. Ya, perdón, uno más, disculpen, ya tengo 3 capturas. Perfecto. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Una linda tarde. Gracias a vosotros y hasta la próxima vez que nos veremos en La Paz. Adiós. Adiós. Hasta luego. Ya, entonces, bueno, nosotros vamos a estar dando por finalizado ya esta conferencia. La siguiente conferencia va a ser con el profesor doctor Carlo Ginzburg, en caso también de que nos confirme también el señor Jauregui de Colombia. Entonces, bueno, también les vamos a avisar. Entonces, bueno, estén pendientes. Lo vamos a estar publicando por todas nuestras redes y enlaces. Entonces, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Se cuida mucho. Gracias por enseñarnos bastante, doctora Bridiquina. ¿No se le escucha? Se va a cuidar mucho. Gracias a todos. Que tengan buenas tardes. Hasta luego.